Esta mañana nos toca tratar un tema que sin duda es controversial, así que les ruego que se esfuercen en ponerle atención, porque todo el tiempo estamos escuchando voces externas que van en dirección contraria. Estoy hablando de todos esos resabios del judaísmo que han impactado tanto en la cultura evangélica en general, especialmente por el dispensacionalismo. Si alguien no sabe qué es el dispensacionalismo, no se preocupe, no necesita saber, pero si ya sabe, entiende que hay una doctrina que se llama así, que basa mucho de su enseñanza en el judaísmo, precisamente, sin haber entendido este punto en concreto. Y este es el punto en concreto que necesito que lo tengan claramente en sus mentes. ¿Es el cristianismo simplemente una deformación del judaísmo? Es decir, una secta que sale del judaísmo. Ahora, respondan sí o no, pero en su interior nomás. Pero necesitan una respuesta. Que sí o que no. Miren, esta es una de las razones fundamentales por las que se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio de Jesucristo, ¿no? El Nuevo Testamento es el 25% de toda la Biblia. El Antiguo Testamento es mucho más grande, pero el Nuevo Testamento es nuestra Biblia. Junto con el Antiguo, por supuesto, porque el Antiguo Testamento es la Biblia de Jesús, es la Biblia en que Jesús creía. Pero entonces, hay dos posibilidades de equivocarnos. La una, desestimar el Antiguo Testamento y toda su herencia que nos es favorable. Y la otra, quedarnos anclados en el Antiguo Testamento y nunca superar esa diferencia de pactos que tan claramente habla la epístola a los Hebreos. Pero la epístola a los Hebreos tiene, por supuesto, su argumentación, la cual podemos seguir, pero necesitamos ver con atención lo que el libro de los Hechos nos muestra y que es posible que a algunos de ustedes no les interese absolutamente, ¿no? Hay algunas personas más pragmáticas y que no quieren prestarle atención a todo este tema de la teología, pero es necesario que conozcamos algunos asuntos para tener la dirección correcta. Muy bien, lo que hemos estado haciendo ha sido desarrollar el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos terminado el capítulo 6 y aunque hemos visto un poquito del capítulo 7, hemos saltado al capítulo 8, si ustedes se han dado cuenta. En el capítulo 8 hemos visto el ministerio de Felipe, primero en Samaria y luego con el eunuco, ¿no? Cuando le habla al eunuco. Eso ha sido un paréntesis para dejar en suspenso el capítulo 7. ¿Por qué he hecho eso? Porque es muy importante que veamos la continuidad del capítulo 7 al capítulo 9. Es decir, en el capítulo 7 tenemos la historia de Esteban y de su ministerio, su discurso, etc. En cambio, en el capítulo 8 tenemos el ministerio de Felipe, pero el capítulo 9 retoma el tema de la muerte de Esteban y por eso necesitamos ver ahora el capítulo 7 y con el capítulo 7 entender las razones que llevaron a los judíos
a enojarse tanto con Esteban que cuando llega al clímax de su discurso, no teniendo cómo contestar, se tapan los oídos y lo llevan afuera y lo apedrean hasta morir. Ahora, vean ustedes qué situación tan dramática, ¿no? Tan terrible. ¿Qué puede haber hablado un hombre como para despertar esas pasiones ardientes, ese enojo tal que lo apedrean? Si es que nosotros simplemente leemos el capítulo 7, vamos a encontrar que se mencionan algunos detalles que solemos pasar por encima. Es posible hacer una lectura, como yo le llamo, surfeando, ¿no? Leer, y está bien, todo lo que dice está bien, es correcto, pero no entendemos la intención. ¿Por qué dice las cosas que está diciendo Esteban ahí? Así que ahora, por favor, esfuércense para, con agudeza, ver lo que dice el texto y no acepten nada de lo que yo estoy diciendo que no surja claramente de las Escrituras. ¿Ya? Es necesario que ustedes se den cuenta que lo que estamos haciendo es exponer las Escrituras, nada de pensamientos particulares, personales, de mí o de cualquier predicador. Capítulo 7 del libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ahora, ¿es esto así? No nos sirve de nada si es que no sabemos cuál es ese esto. Ese esto está en el contexto, es decir, en el capítulo 6. La acusación que ante el concilio propusieron fue esta, versículo 13 del capítulo 6. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Cuál es la acusación? Este hombre, es decir, Esteban, dice, no cesa de hablar, ¿qué? Palabras blasfemas. Digan, por favor. Contra este lugar santo. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era este lugar santo? El templo de Jerusalén. ¿Ya? El templo de Jerusalén. La religión judía estaba basada en un sistema integral. Es decir, no se podía desvincular un elemento del otro, como sucede en tantas religiones como la que se practica actualmente en nuestra sociedad, ¿no? No es extraño que alguien te diga, sí, yo soy católico, pero no creo en el Papa, por ejemplo. Pero él hace uso de su derecho de decir lo que quiere respecto a sus creencias, pero eso es inaudito, ¿no? Es inconcebible. ¿Cómo alguien va a poder afirmar que es católico, pero no cree en el Papa? Entonces realmente es una chanfaina. Tiene que haber algo de coherencia, ¿no? Y entonces, lo contrario de adoptar una posición así es ver la integralidad de un sistema de doctrina que se presenta. Ahora, el judaísmo tenía la anfictionía, el sistema de las tribus, que era una organización socioeconómica, política completa. Parte de eso era el reconocimiento de la centralidad única del templo de Jerusalén.
el templo de Jerusalén. Seguramente ustedes han escuchado de los dispensacionalistas, precisamente, que están esperando que los judíos cumplan su anhelo de reconstruir el templo. A ese templo reconstruido en el futuro, si es que lo hacen, se le llama el tercer templo, entendiendo que el primer templo es el que construyó Salomón. El segundo templo es el que construyó Herodes el Grande, que era el templo que estaba en pie cuando el Señor Jesús ministró o estuvo caminando en esta tierra. Es el templo que Jesús entró y limpió, ¿recuerdan? Ya, ese es el segundo templo. Y lo que ellos esperan es la construcción del tercer templo. Paradójicamente, hay millones de cristianos que están esperando lo mismo, están esperando que se construya el nuevo templo o el tercer templo del judaísmo. Y yo digo, ¿cómo pueden integrar eso que es totalmente contrario a la fe cristiana? Sí, porque no leen con atención la Biblia. ¿Qué es lo que no leen? Lo que vamos a leer ahora justamente. Así que, otra vez repito, no acepten mi palabra u opinión. Veamos lo que la Escritura dice solamente. Otra vez, la acusación es, este hombre, es decir, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. La ley era otro de los elementos de la anfictionía que presentaban todo ese cuerpo doctrinal integral. Ahora van a explicar por qué dicen eso. Versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Primero, esa era una calumnia. No es verdad, nunca Jesús dijo voy a destruir, o que Esteban hubiera dicho Jesús va a volver y va a destruir o algo así. Es una mentira. Pero justo las mentiras que más impactan, que más logran su cometido, son aquellas que están muy cercanas a la verdad. Jesús no había dicho yo voy a destruir este templo, pero sí había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, es decir, que iba a quedar destruido. Él no dijo que lo iba a hacer, dijo que iba a ocurrir. Y ocurrió, pero no todavía, no hasta este tiempo cuando ocurre esto de Esteban. Entonces, claro, los judíos que les habían tocado la llaga, que estaba hipersensible, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote, ahí no debía haber separación de capítulos, ¿no ve? Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Es decir, ¿esto es lo que has estado hablando, Esteban? Y ahora nos compete leer la respuesta. Y él dijo, es decir, Esteban está hablando ahora. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y luego sigue. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
¿Cuál es el nombre que he repetido en estas últimas lecturas? Abraham, ¿no? Dice el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham y luego estableció un pacto con Abraham y luego se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. ¿Ya? Abraham entonces es uno de los personajes importantes para comprender el Antiguo Testamento. Esto no necesitaba Esteban de convencerles a los judíos que estaban escuchándole, porque ellos mismos estaban muy orgullosos de Abraham. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesús estaba hablándoles a los judíos, justamente, hay una discusión muy áspera entre Jesús y los judíos que le escuchaban. Y ellos, es decir, los judíos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Tenemos un padre que es Abraham. ¿Recuerdan? ¿Ya? Por tanto, no estamos descubriendo nada cuando afirmamos que los judíos reconocían a Abraham como padre. Y también el Nuevo Testamento lo nombra así. Dice que Abraham es el padre de la fe. El segundo hombre clave en la historia de Israel es este que aparece en el versículo 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero. Versículo 31. Entonces Moisés mirando. Versículo 32. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Versículo 35. Y este Moisés, versículo 37, este Moisés, versículo 37, a mí. Versículo 38, este es aquel Moisés. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, ¿cuál es la palabra que se ha repetido? Moisés. Moisés es el otro gigante del Antiguo Testamento por el cual pasa la explicación de las formas que toma la religión judía. ¿Ya? En una conversación entre judíos podía el uno decir A y el otro B, pero cuando uno de los dos decía, pero Moisés dice, ya se terminaba la discusión, porque ¿quién le iba a contradecir a Moisés? Entonces tenemos dos personajes así muy importantes. Abraham en el inicio, el padre Abraham, y el gran Moisés, el legislador, a través del cual viene la ley de Dios. Pero el asunto no quedaría completo si es que no seguimos leyendo y encontramos que hay otro personaje, por ejemplo, al final del versículo 45, dice, hasta los días de David, la última frase, ¿no? Del versículo 45, de David. ¿Y por qué David es importante? Ahora, recordemos, David es importante porque siendo casi un niño, un jovencito, se enfrenta con Goliat y lo mata. Así que es un héroe, uno de los varios héroes que hay en la historia de Israel. También es importante porque es el conquistador de la ciudad de Jerusalén.
también es importante porque de su familia, es decir, su hijo Salomón, su hijo Roboam, Abiam, Asa, Josafat, etcétera, todos los reyes que vienen a continuación después de David, son los reyes que heredan el trono justamente porque el trono había sido prometido a David. David es el gran rey. Y aún el Señor Jesús, en cierta forma, toma nombre de David porque, recuerdan, por ejemplo, el leproso sale corriendo y le dice, Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan? Así que David le da su nombre aún a Jesús. El tercer personaje, entonces, es David. Otra vez, no se puede entender el judaísmo sin Abraham, sin Moisés y sin David. Ahora, nosotros en el culto presbiteriano tenemos las personas que participan y especialmente a la vista de ustedes están el director que en esta mañana ha sido mi hija Vivi, ¿no? Ella ha dirigido hasta ahora y va a terminar de dirigir también. Y a mí me toca ser el predicador. Y es posible que algunos de ustedes piensen, porque obviamente saltan las coincidencias, que la lectura bíblica que escogió Vivi para el programa que ha dirigido ha sido debido al sermón que vamos a tener ahora o que estamos teniendo. ¿Creen eso? Pero no es. Yo no le he dicho de qué iba a predicar y no le he dicho qué pasaje lea. Pero muchas veces nos ha ocurrido que el pasaje que se lee en la lectura devocional coincide perfectamente con el tema del sermón. ¿Por qué? Es el mismo Espíritu que nos está guiando, ¿no? Esa es la única explicación. ¿Qué pasaje hemos leído? Primero Crónicas 29. Y nosotros sabemos de memoria el versículo 11 porque cantamos el versículo 11, ¿no? Tuya es, oh Jehová. Y decimos la gloria, todo lo que dice David en ese su salmo. ¿Ya? Es una canción hermosa y la vamos a volver a cantar. Pero ahora, David tenía su corazón volcado a las cosas de Dios. Y eso es muy lindo, es maravilloso realmente porque, vean, al final de sus días, que es lo que nos comenta Primero Crónicas, capítulo 29, David habla con su hijo Salomón, que era su heredero, y le dice, Salomón, yo he acumulado 2 tesoros. Un tesoro para la casa de Dios. El anhelo de mi corazón es que se construya un templo para Dios. También he acumulado un tesoro para mí, porque soy el rey, y el cual ahí se esperaba que diga, vas a heredar tú porque eres mi hijo, ¿no? Entonces, claro, el rey heredero hereda también el tesoro de su padre, el rey que muera. Pero David le dice, este tesoro, que no es para la casa de Dios, es para la casa de Dios también. De eso trata el capítulo 29, ¿ya? Porque en realidad David se da cuenta, ¿para qué le voy a dejar plata a mi hijo? Él ya sabe hacer plata, no necesita. Voy a poner todo, es decir, como mi corazón íntegro está en las cosas de Dios, así quiero que sea. Todo lo que estoy dejando sea invertido en el templo. Ahora, ¿quién de nosotros no va a quedar admirado positivamente
por la actitud de David. ¿No les parece encomiable? Sí, claro. Pero ahí tenemos un sofocón. Vamos a leer otra vez desde el versículo 45, en el capítulo 7 de Hechos. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ya estoy leyendo el 45 solo por ver que David es la persona clave ahí. Versículo 46. Es decir, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Qué? ¿No tendrían que haber escrito templo? ¿Por qué dice tabernáculo? Ahora, la función es la misma, pero la calidad es diferente. Un templo es algo monumental. Un tabernáculo es como una carpa, aunque sea sofisticada o lo que quieran, pero es de otra clase. Seguramente han traducido mal y aquí no tiene que decir tabernáculo, sino templo, ¿no es verdad? ¿Qué creen? No, han traducido bien. En el original dice tabernáculo y han traducido bien. Mas Salomón le edificó casa. Ahora podríamos entender si dijera Salomón le edificó casa, o si dijera por eso Salomón le edificó casa. Pero comienza con la conjunción adversativa. Más. ¿Cuál es el sinónimo de más? Pero. ¿Por qué pero? Salomón le edificó casa. Esto es fácil de pasar rápidamente y no darnos cuenta de lo que está enfatizando. Dios había ordenado un tabernáculo en el desierto como 1400 años antes de Jesús y de Esteban. ¿Ya? Es decir, 1400 años es mucho tiempo. Sí, en la época de Moisés. Y en la época de Moisés se construyó el tabernáculo. Y por eso aquí resalta el hecho de que Salomón, pero pasó del estrato del tabernáculo al templo. Dice, edificó casa. Y viene la aclaración. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ahora, proféticamente, Dios dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y hasta ahí viene, hasta el versículo 50, viene toda la argumentación para mostrar que Esteban comprendió claramente, nítidamente, el corazón, el espíritu del judaísmo. Ahora,
No tenemos el tiempo para leer in extenso todo el capítulo 7. Ustedes han visto, me he saltado muchos versículos. Ustedes no lo hagan así. Les ruego, por favor, que volviendo a su casa, lean con cuidado todo el capítulo. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Otra vez, ¿cuál era la acusación contra Esteban? Dice, este hombre no cesa de blasfemar en contra de el templo y la ley. Ya hemos dicho, era una calumnia, no era verdad, no había blasfemia. Pero sí es verdad que el templo y la ley tienen una función limitada, no pueden reemplazar a Dios. Y sobre todo no pueden reemplazar al Cristo de Dios. Lo que estamos diciendo es muy grave porque de aquí se produce esa coyuntura en la que los unos toman una dirección y los otros toman otra dirección. La pregunta que necesitamos hacer es, ¿esto que estamos planteando aquí tiene coherencia con el resto del Nuevo Testamento? Y yo rotundamente digo que sí. ¿Por qué? Escuchemos ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Así que me puedes aclarar esto. Nuestros padres dicen que se debe adorar en esta colina, en este monte, es decir, en Samaria. En Samaria había un santuario de los samaritanos. La religión mezclada, sincretista de los samaritanos había establecido un lugar ahí en Samaria. La mujer dice, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. ¿Por qué? ¿Qué estaba en Jerusalén? El templo de Salomón. Claro, en los días de Jesús ya no era el de Salomón, era el de Herodes, pero en sustitución, en reemplazo del templo de Salomón. Pero el lugar. Y la respuesta de Jesús no es, sí, bueno, pero ustedes son unos cholazos, los samaritanos, son unos sincretistas y claro que no es aquí. En Jerusalén, sí, porque es el templo de Salomón. No dice eso. ¿Qué dice Jesús? Ni aquí, ni allá. Porque Dios es espíritu y busca que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Ahora eso deja que los elementos de la religión judía, en contraposición a cualquier religión, sean pasados y dejados de lado, y se establece el único elemento indispensable para que el hombre pueda encontrarse con Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esa es la definición de templo. ¿Qué quiere decir templo? ¿Cuál es la definición teórica? Templo es el lugar del encuentro entre el hombre y Dios. Y estoy poniendo el hombre primero porque es algo humano, se construye templos a la medida de los hombres, ¿no? Es el lugar en que el hombre se encuentra con Dios, teóricamente. El único templo que permite que sin duda te puedas encontrar con Dios es Jesús. ¿Cómo acaso Jesús es templo? Sí, pues, eso dice.
Juan capítulo 2. ¿Ya? Hablando de ese asunto, les dice, destruyen este templo y en 3 días lo voy a volver a plantar. Y Juan pone una aclaración en el capítulo 2 de su evangelio. Dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Otra vez, ¿es Jesús un templo? Sí, es el templo. Es decir, es el único lugar espiritual en el que tú puedes encontrarte con Dios. ¿Cuán importante es esto? Es de vida o muerte. Porque tú puedes cumplir con todos los requisitos de cualquier religión, incluyendo el judaísmo. Tus pecados permanecen hasta que alguien pueda hacer expiación, es decir, quitar tus pecados. Y el único que puede hacer eso es el Corderito de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el único que puede hacerlo. Y por eso Él se constituye en nuestro santuario. Ahora, esto es algo que yo estoy concluyendo, es decir, yo me inventé. Es muy importante que de ninguna manera tu fe esté basada en las palabras de un hombre, y menos yo. Necesitas ver que eso es lo que dice la Biblia. Otra vez, versículo 48 del capítulo 7 de Hechos. Dice Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice, ¿quién? El Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz. Esto ya les dice Esteban a los judíos, miembros del concilio, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No pudieron resistir. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En realidad, tendríamos que saltar ahora al capítulo 9, donde comienza la historia de la conversión de Saulo. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Pero, ¿qué estamos viendo? Con Abraham, Dios le dio a Israel la elección. El hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Isaac, Jacob. Jacob cambió su nombre, Dios le cambió el nombre por Israel,
Pero Jacob recibió en herencia de Isaac e Isaac de Abraham la circuncisión. Hasta que 470 años más tarde vino Moisés y de Moisés recibió Israel la ley. ¿Es la circuncisión buena? Sí, para ellos era la señal del pacto, era el reconocimiento de su identidad. ¿Es la ley buena? Claro, por la ley conocemos la voluntad de Dios y podemos escoger qué hacer y qué no hacer, sabiendo qué es lo justo y qué es lo injusto. Claro que es buena. Luego, para el año 1000 antes de Cristo, viene David y David dispone su corazón para implementar lo del templo, desatendiendo lo que Dios había dicho. Tabernáculo. ¿Por qué tabernáculo y no templo? El tabernáculo es móvil, es del peregrino. Y ese era el sentido para Abraham y los que le siguieron, y es el sentido recuperado por el apóstol Pedro en su primera epístola, cuando dice que está escribiendo a nosotros los que estamos en la dispersión, es decir, la idea de ser transitorios, no basados en un lugar físico, sino con un tabernáculo. Y ese tabernáculo, como después lo aclara Apocalipsis, es el Señor Jesucristo mismo. Porque en Él tenemos entrada al Dios vivo. Es posible que alguno de ustedes esté pensando, pero después de todo, ¿qué importa todo eso? ¿Qué me importa a mí? Yo estoy ahora con un problema, mi hijita está enferma y no sé qué hacer, necesito que el Dios Todopoderoso y misericordioso la toque y la sane. Eso me importa, no me importan si la ley, que el templo, que el tabernáculo, ¿qué me importa eso? Sí tiene que importarte. Porque si quieres acceder al Dios vivo, es porque Él te eligió como a Abraham. Él te proveyó de dirección, como a Moisés. Y Él ha establecido un lugar para encontrarse contigo, superior al templo de Jerusalén, el tabernáculo. Ahora, hace rato dije, si esto es verdad, tiene que ser coherente. La verdad siempre es coherente. ¿Es eso lo que enseña el Nuevo Testamento en general? ¿O es solamente una zafada de un acusado que no sabe cómo defenderse? No. El cuarto evangelio, en su propuesta central, entonces vamos al Evangelio según San Juan, nos dice algo que generalmente lo leemos dentro de otro contexto, entonces no le prestamos suficiente atención, pero que va justamente a este mismo punto. El Evangelio está expresado aquí en el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 11 para que captemos la idea juanina de lo que Esteban ha manifestado en el capítulo 7. Dice, a lo suyo vino, está hablando de Jesús, obviamente, el verbo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 14, después de la coma, o sea, hay la primera oración, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne, coma. Luego dice, y habitó entre nosotros. Pero la palabra habitar, el verbo habitar en español, tiene un sustantivo correspondiente que es habitación. Ahora, ¿saben qué? La palabra realmente, si se tradujera literalmente, tendría que decir así. Y aquel verbo fue hecho carne y puso su carpa entre las nuestras. ¿Qué les parece? Qué bella forma de expresar la verdad. El Dios eterno tomó cuerpo humano para venir y habitar, vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Dios nos ha visitado. La religión cristiana tiene un tabernáculo, pero es un tabernáculo vivo, espiritual. Es Jesucristo. ¿Qué diferencia hace esto? Justamente si leemos todo este pasaje, en su relación encontramos que nos muestra una disyuntiva. Los suyos no le recibieron, pero algunos le recibieron. ¿Quiénes fueron estos? Pedro y Juan y Jacobo y Andrés y Mateo, etcétera, que se podrían mencionar de la Escritura. Pero ¿quién más? Y yo quiero que me respondas yo. Mi nombre es Joaquín, así que yo diré yo, Joaquín. ¿Y tú qué dirás? Yo, Diego. Yo, Alberto. Yo, Carmiña. ¿Van a decir? No tengan vergüenza. ¿Quiénes le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Marca una diferencia absoluta. Por eso el Señor habló claramente de dos caminos: el camino ancho que va a la perdición y el camino angosto que va a la vida. No puedes andar por en medio. No hay un camino intermedio. Necesitas definir tu camino. El camino es Jesús. Y para estar en el camino de Jesús, la receta es muy fácil. A los que le recibieron. Tal vez no le has recibido. Pues hazlo. Hazlo. Ahora. Y de aquí en adelante, caminemos con Jesús. Entremos en el tabernáculo. Hablemos con Dios. Adorémosle. Pónganse de pie, por favor. Señor nuestro, en esta hora reconocemos que étnicamente, racialmente no somos descendientes de Abraham. Tampoco hemos seguido la ley de Moisés. Tampoco tenemos la posibilidad de entrar en el templo de Salomón. Señor, por eso apreciamos como lo más
maravilloso, la muestra de tu misericordia con nosotros, que la única condición que has puesto para nuestra salvación es tener a Jesucristo en el corazón. Así que ahora, en este momento, Señor Jesús, te decimos bienvenido. Ven, Señor, solo tú nos puedes dar salvación. Todo lo demás es vano. No queremos algo transitorio, algo a medias, algo inservible, algo caduco. Queremos la realidad de tu presencia. Señor Jesús, para ti la gloria. Oh Dios, recordamos las palabras de Esteban diciendo, el Dios de la gloria que se apareció a Abraham. Tú eres el Rey de la gloria, que has venido y estás aquí con nosotros por tu gracia. Solo te necesitamos a ti. Gracias por venir. Gracias por extender tu mano. Gracias por darnos salvación. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.